estamos en nuevo año, 2023, o como dicen, 2023. Que el Señor esté derramando bendiciones en cada una de sus vidas, su familia, su trabajo y en cada vida, en cada actividad que usted haga. Que el Señor esté prosperando, así como va prosperando su alma. Pues vamos a tener, o vamos a empezar una nueva serie de prédicas. Vamos a tener series basadas a través de los libros de la Biblia, en el que en 66 meses, ¿sí?, espero haber predicado toda la Biblia, por lo menos una porción de cada libro, ¿no? Así que estemos agarrados y listos para esta nueva aventura con el Señor, porque es el desafío que tenemos, ¿no es cierto? Así que en 66 meses estaremos terminando de predicar por lo menos 4 o 5 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Así que estamos desafiados, ¿sí? Y para esto nosotros debemos también leer los devocionales, porque vamos a ir a la par con los devocionales. Si usted va leyendo los devocionales que se envía cada día, pues vamos ahí, usted va a entender un poquito mejor de lo que vamos a predicar. Por ejemplo, ahora vamos a predicar sobre qué carta. Parece que no están leyendo los devocionales. Bueno, vamos a leer Gálatas. Vamos a empezar con la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Y voy a comenzar con el capítulo 1, mientras usted va buscando, ¿sí? Yo quiero introducirme un poquito al tema en esta carta que tiene algo muy particular esta carta. Normalmente, los libros de la Biblia la escribían los escribanos, ¿sí? Porque era dictada a través de aquellas personas, ¿no?, que eran inspiradas por Dios, y los escribanos iban tomando nota, iban escribiendo lo que iba siendo dictado, ¿verdad? Pero esta carta de Pablo a los Gálatas no la escribió ningún escribano, sino que fue el mismo apóstol Pablo quien la escribió con puño y letra. Así que si usted lee toda la carta de Pablo a los Gálatas, es el pensamiento de Dios a través del puño y letra del apóstol Pablo, ¿sí? La escribió más o menos ahí entre los años 40 a 50 después de Cristo. Y él, cuando terminó su viaje misionero, cuando iba hacia las ciudades de Iconio, Listra y Derbe con Bernabé, pues estas ciudades eran parte de Galacia, que era una provincia romana, a la cual, si usted va a buscar en el mapa, se la va a ubicar como Turquía. ¿Quién ha escuchado sobre Turquía? ¿Cierto? Entonces, Turquía es lo que comprende la provincia romana de Galacia o los Gálatas. A su retorno, ¿no?, de este viaje, pues Pablo fue acusado de tratar de disolver el cristianismo. También fue acusado de ser un apóstol que no fue puesto por Dios, sino por hombres, ¿no? Y decían esto porque no lo veían o no lo vieron acompañado de Jesús. Entonces había muchas murmuraciones, había
mucho malestar en ese tiempo, y también porque Pablo no estaba predicando aquellas creencias que el pueblo judío estaba teniendo y guardaba, sino que más bien Pablo predicaba la verdad. Pablo predicaba a Jesucristo. Y es por eso que en la carta Pablo se sorprende cuando él, después de haberles enseñado lo que les enseñó en la palabra, todo lo que les enseñó de Jesucristo, se sorprende porque dice, ustedes están predicando otra cosa. Ustedes están hablando algo que yo jamás les enseñé. Es como ahora. Muchas veces hay tantas sectas, hay muchas religiones en el mundo que nos tratan de confundir y en verdad nos confunden. Y confunden al pueblo de Dios, confunden a los cristianos. Y lo peor es que hace que caigamos en esa trampa, mostrándonos un falso evangelio, mostrándonos una falsa manera de ser salvos. Y a la verdad esto trae un peligro para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Porque tratan de hacernos caer en un evangelio diferente. Por eso en esta mañana, el mensaje, el tema de este mensaje es: no caigas en un evangelio diferente. Lo que Pablo quiere a través de esta carta es advertir a la iglesia que no nos dejemos engañar de aquellas falsas palabras que el mundo en la actualidad nos está engañando. Nos está metiendo en la cabeza la prosperidad, nos está metiendo en la cabeza que si usted no se cae al piso no es salvo, si usted no cacarea santamente no es salvo. Nos están metiendo falsas doctrinas que, al igual que antes, los falsos cristianos, aquellos judíos que no predicaban lo correcto, les denominaban los judaizantes, porque eran judíos que tergiversaban la palabra y que querían hacer caer al pueblo en las mentiras, en las falsedades. Y es por eso que ellos decían que si no se circuncidaban, no eran salvos. Si no practicaban la doctrina judía y las costumbres judías, no eran salvos. Y Pablo les decía que a través de Jesucristo podemos ser salvos. Y eso muchas veces a nosotros nos confunde cuando no estamos basados en la piedra angular que es Cristo, cuando no tenemos bases sólidas. Y es por eso que en esta mañana quiero que abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 1 y vamos solamente a leer los 10 primeros versículos. Cuando usted ya lo tenga, por favor, póngase en pie para dar lectura. Ustedes me siguen con la mirada, yo voy a dar lectura en la versión del pueblo de la versión pueblo de la palabra de Dios para todos, ¿ya? Perdón. Dice la palabra del Señor así: queridas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano,
sino por Jesucristo y Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Queridas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui enviado, no fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados y según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Que se honre a Dios por toda la eternidad. Así sea. Me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Se alejaron de Dios y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos. En realidad, no hay otro mensaje de salvación, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos, que Dios los condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otro mensaje diferente al que ustedes han aceptado, que Dios los condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otro mensaje diferente al que ustedes han aceptado, que Dios los condene. ¿Creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o de quedar bien con Dios? Yo solo quiero la aprobación de Dios. No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quiera caerles bien, no sería un siervo de Cristo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor, en la que nos va a afirmar que solamente debemos creer en lo que tú inspiraste a aquellas personas para que podamos ahora leer tu palabra, Señor. Permite, Señor, que tu palabra nos convenza, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos llene de tu poder y de tu amor. Pon bases firmes en nuestras vidas para que no podamos caer en las trampas del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras leía este texto, o sea, era algo bien fuerte lo que Pablo está advirtiendo, ¿no? Inclusive en la Reina Valera, dice ahí, si un ángel bajara del cielo y les habla otro evangelio que no es el correcto, no le crean, no le crean. Y hay veces en la actualidad que hay muchas personas que se disfrazan de ángeles para traernos una falsa doctrina. ¿Y saben qué? La gente le cree. Los cristianos le creen. Y dicen, ¿saben qué? Es cierto, ¿no? ¿Por qué no? Mejor me voy por este lado. Y me inclino a lo que esta persona está diciendo. Y a la palabra de Dios la dejamos a un lado. ¿Verdad? Entonces Pablo aquí quiere advertirnos algo. Primera cosa. Dice el texto bíblico que no creamos en un falso evangelio. Esto es lo que Pablo nos está advirtiendo en esta mañana a esta iglesia, a su pueblo.
A pesar de que a él le estaban acusando, a pesar de que le estaban haciendo quedar mal, porque no estaba de acuerdo con aquellas costumbres que los judíos estaban practicando en ese tiempo para poder llegar a la salvación. En el versículo 6, ¿qué dice? Me parece increíble que ustedes les estén dando la espalda tan pronto a Dios. No puedo creer que después de lo que les he predicado, ustedes estén creyendo en una falsa doctrina. Ustedes estén creyendo en otras cosas que no está en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo a los Gálatas. Y aquí Pablo les dice, un ratito, no crean, entiendan por favor, no es verdad, no es cierto. Y es lo que ahora yo también quiero decir, iglesia. No crean en aquellas cosas que la gente les está ofreciendo y que no está en su palabra. Los judaizantes trataban de imponer sus normas y sus costumbres que no eran las correctas. Por eso Pablo advierte en los versículos 7 y 8 que aunque venga un ángel del cielo, no le crean. Porque son enseñanzas raras. En Marcos 16, 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere será salvo. ¿En qué está usted creyendo? ¿Está creyendo en Jesucristo para la salvación de su vida? ¿Está creyendo en Jesucristo como el único camino para llegar al Padre? Esta palabra bautizado significa en que usted esté completamente dentro de la palabra, que usted esté sumergido en la palabra, que usted esté aferrado a la palabra de Dios. Si usted cree en Jesús y está aferrado a sus promesas, va a ser salvo. Pero si usted cree en Jesús y no cree en su palabra y no se aferra a sus promesas, solo Dios sabrá si usted es salvo o no. Así que mi querido hermano, de usted depende en qué es lo que cree. La segunda cosa que Pablo nos advierte es el peligro de abandonar nuestra fe. Y en la actualidad, como les dije al comienzo, estamos viviendo tiempos tan peligrosos en el que se oye y se ve tantos asaltos, se ve tantas muertes, en que, como les digo siempre, ¿no? En que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hay sicariatos, violaciones, hay tantas cosas que este mundo está pasando y peores cosas van a venir. Pero también en el ámbito religioso está pasando muchas cosas malas. Por eso es que hay tantas sectas, hay tantas religiones y hay sectas que distorsionan la palabra de Dios. Yo traje el día de hoy un libro en el que todo el mundo puede ver, es una Biblia, ¿no es cierto? Todos van a decir, qué linda Biblia. Pero esta no es la palabra de Dios. Se parece,
pero no es. Porque tratan de confundirnos a través de algo parecido a la palabra de Dios. Hay gente que inclusive le predica de Jesucristo, pero en el momento en el que le empiezan a hablar de Cristo, le dice, Jesucristo solamente es un profeta, no es Dios. Y yo le traje aquí algo subrayado para que usted luego ahí lo vea, cómo tienen en esta famosa Biblia, ¿no? De una secta que siempre andan golpeando en las puertas de la casa, ¿no? Y están ahí todos los sábados golpeando en la casa y le dicen, permítame leerle la Biblia. Pero cuando yo le digo, claro, tenga, lea mi Biblia, no dice, no, yo tengo la mía, ¿no? Y ahí hay una parte en Juan 1:1, si usted ve en su Biblia, compare con su Biblia. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿cierto? Y el verbo estaba con Dios. Esa palabra Dios, cerciórese bien usted. En su Biblia está con una D mayúscula. En esta que yo está pasando por ahí, Dios está con minúscula. Y cuando ahí la palabra Dios con minúscula se refiere a aquellos dioses paganos, aquellos dioses que no eran el Dios todopoderoso. Y ahí está diciendo, Jesucristo es un Dios pagano, es un Dios que no es todopoderoso, es ahí uno de esos otros. Y en ese Dios era el que el pueblo judío estaba tergiversando la palabra. Y es por eso que Pablo nos está diciendo, no se confundan, no crean, no es verdad. Y usted va a decir, entonces, pastor, ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea, no tenemos que hacer nada. Solamente mirar a Jesús, creer en Él, recibirlo a Él en nuestro corazón, en nuestra vida, y vamos a ser salvos. Hay asimismo como esta secta que les estoy hablando, hay otras. Hay otras que les dice que le traen el agua del desierto. Imagínense. Y si tú tienes el agua del desierto, o sea, no sé, pues si es desierto no hay agua, ¿verdad? Y hay tantas cosas. Pero ¿qué pasa? Es verdad, ¿no? Es una agüita que viene desde Israel, del desierto, y esta me va a salvar. Esta es la que me va a ayudar y la ponen ahí en la casa y cuando pasa algún problema se ponen el agüita ahí por si acaso, ¿no es cierto? Uy, y ponen tantos fetichismos y creen, pero no es la verdad. Hermano, cuando usted se ha decidido por Cristo y cree en Él, le ha entregado su corazón y está siguiendo el camino correcto y por ahí se desvía, ¿no? Y luego empieza su corazón a enfriarse. Luego empieza a creer en otras cosas que no es lo correcto. Eso se llama apostasía. Y la apostasía es el único pecado que Dios no le va a perdonar. Si usted se aleja de lo correcto, déjeme decirle que no es salvo, de verdad.
porque de a oídas le había oído, pero en verdad sus ojos no vieron a Dios. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9, dice lo siguiente. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. Vaya viendo, ¿no? Vaya analizando un poquito con nuestro tiempo. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuarán sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, ¿qué dice? Amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo, no temas, no te metas con esa gente. Muchos de ellos entran a las casas a seducir mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Todos ellos están en contra de la verdad, como James y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. Pero no tendrán éxito en lo que hacen, así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Ya les voy a explicar quién fue Janes y Jambres, pero qué fuerte. ¿Qué está diciendo ahí? Si creemos en eso, son tontos, dice. Si creen en eso, no les va a ir bien. Y hay algo, me impactó el versículo 4 y 5 de esta porción, de este texto, en el que dice, en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos. ¿Cuántos no hemos sido traicionados por los amigos? ¿Cuántos no nos han pagado mal? Y a veces en la iglesia, ¿cuántos no han pagado mal? A muchos se les ha podido servir, se les ha ayudado, pero lamentablemente prefieren apartarse porque en otro lado les van a dar más. Pero les van a dar tal vez en lo económico, no sé, pero la palabra de verdad, mi querido hermano, mi querida hermana, no traicione la palabra de Dios. No traicione a ese Dios que le salvó. No nos traicionemos en la familia de Dios. Mis queridos hermanos, es el tiempo de que nos mantengamos unidos. Es el tiempo de que podamos crecer. Y si estamos pasando por dificultades, por momentos duros, aquí estamos para ayudarnos, como en el mensaje de fin de año, de levantarnos los brazos del uno al otro. Pero si usted se deja engañar, versículo 5, usted va a perecer. Va a perecer. Así como James y Jambres. ¿Quiénes eran ellos? Éxodo 7:22.
Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. James y Jambres eran hechiceros que trataban de copiar, digámoslo así, lo que Moisés a través del poder de Dios hacía con las plagas en Egipto. Entonces ellos trataban, ¿no? De copiar, de hacer lo mismo, de imitar. Mucha gente en otras sectas tratan de hacer lo mismo. Y es por eso que esa Biblia que está pasando por ahí, ese libro que está pasando por ahí, es tratando de imitar lo que dice la palabra de Dios, pero para conveniencia de ellos. Jesús no solamente fue un profeta, Jesús es Dios. Y es Dios hecho hombre, que vino a darnos ejemplo de cómo debemos vivir aquí en la tierra, de cómo debemos amar, perdonar a los demás. Él no vino a adivinar, Él no vino a tratar de copiar algo, Él vino a demostrar la verdad. Él no vino a engañar a su pueblo. Y yo les decía en el mensaje de fin de año, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha dado? Y si Dios le ha dado esa promesa, téngalo por seguro que el Señor, si le ha prometido, le va a dar. Pero si usted no cree, no está seguro en el Señor, no sé si le vaya a llegar la bendición. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 15, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste, Iglesia Alianza Panamericana, persistan. Persistan en lo que han aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que los que tenemos hijos, desde pequeños enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque si usted no enseña desde pequeños a sus hijos, va a venir cualquier viento de doctrina cuando ellos estén más grandes y les van a engañar. Y les van a llevar de aquí para allá y de allá para acá. Van a ser confundidos. ¿Y quién va a ser el culpable? ¿Las sectas? No. Quien va a ser culpable son ustedes, porque no han sabido enseñar a los hijos la palabra de Dios. Por eso es importante que tomemos un tiempo y leamos la palabra con nuestros hijos, leamos en familia la palabra de Dios, que tengamos un tiempo y enseñemos, oremos, ayunemos. Porque si no estamos haciendo esto, a la vuelta de la esquina, otros les van a enseñar otras cosas que no manda la palabra de Dios. Y es por eso que todos debemos rechazar esas falsas doctrinas que no vienen de Dios, vienen del diablo. Y lo único que quiere es confundirnos. Quiere cegarnos el entendimiento para que no podamos ver la visión de Dios, para que no podamos llegar a donde Dios quiere llevarnos. Si usted está buscando solamente su autosatisfacción y no lo que Dios quiere para su vida, va a perecer, va a fracasar. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso dice Mateo 6:33,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás, la plata, la salud, trabajo, todo lo que usted anhela, llegará por añadidura. Pero si usted primero anhela la añadidura, no va a llegar. Es como que yo fuera al mercado, ¿verdad? Y le dijera a la casera, deme la yapa del guineo para comprarle el guineo. ¿Qué segura va a estar la casera de que le voy a comprar el guineo? Es así ustedes con Dios, o nosotros con Dios. A ver, Dios, dame primero el carro, la casa. Bueno, ahí busco de tu reino. Mientras tanto, no. No nos dejemos engañar. No nos desviemos del camino que Dios tiene trazado para nosotros. Segunda de Juan 9:11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido practica sus malas obras. Mire qué fuerte. No abramos ni siquiera el buzón, esa pequeña ventanita que hay en las puertas. Ni siquiera abramos eso, porque le van a traer una falsa doctrina, le van a engañar. ¿Qué más nos advierte el apóstol Pablo? Que debemos creer y predicar. ¿Pero qué? Predicar única y verdaderamente la palabra de Dios. A esta es la única que nosotros debemos obedecer. No a los atalayas, no al libro del Mormón, no. A la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es por eso que tenemos un equipo en la iglesia, un equipo de trabajo que todos los días hacen devocionales para que usted esté preparado, para que usted pueda instruirse. Pero si no está leyendo, difícilmente va a poder conocer lo que Dios tiene para usted. Si usted no está leyendo la Biblia, difícilmente va a conocer los planes que Dios tiene para su vida. Si usted no estudia la palabra, la próxima semana ya empezamos la academia bíblica, ¿verdad? Espero que este año estén esas aulas llenas. Que no solamente haya 2, 3, porque con 3 se mantiene el curso. Y hemos mantenido el curso arañando. Estamos dándoles herramientas para que podamos crecer y para que podamos acercarnos de una mejor manera a Dios. Pero si usted no las toma, ¿cómo va a crecer? ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? Juan 3:16. ¿Qué dice? Eso ya lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que debemos predicar. Ese es el mensaje que la gente necesita. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos,
Eso debemos predicar, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay sanidad, que solamente en Jesucristo podemos tener vida eterna. Pero ¿por qué no lo decimos? Porque nos da vergüenza. Ay, es que me ven con la Biblia. ¿Qué dirán? Me dirán que soy hermanito. El hermanito, aleluya, exacto. No, hermano, porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Donde un hijo de Dios entra, se nota el poder de Dios. Se nota la autoridad de Dios. Pero usted debe convencerse que es hijo de Dios. Debe convencerse que tiene a Cristo en su vida. Y lamentablemente muchos están perdidos. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. No hay quien les hable de ese Cristo que está dando salvación. No hay quien les diga que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, amada iglesia, estamos desafiados a que este año prediquemos de Dios. Prediquemos la palabra del Señor donde quiera que vayamos. No se oculte, no tenga miedo. Porque si usted se avergüenza de Dios, Él se avergonzará de usted. ¿Qué desea para su vida y su familia? ¿Desea lo bueno? ¿Qué deseamos en este nuevo año? Lo mejor. Lo mejor está en Cristo. Y si usted desea lo mejor, busque a Cristo. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo. Tal vez alguien vino por primera vez. Bienvenida. Qué lindo que el día de hoy usted haya podido recibir este mensaje. Que en Jesucristo tiene salvación, su vida. Si usted es casada, su matrimonio. Si tiene hijos, sus hijos. Su trabajo. Toda su casa. Si entrega su vida a Jesucristo, le recibe como Señor y Salvador, Él va a cambiar su vida. Pero si usted ya ha recibido a Cristo y no lo sigue, es como no haberlo seguido, no haberlo recibido. Y para cada uno de ustedes, hermanos, si queremos la bendición de Dios, busquemos a Jesús. Que en este año, como les dije, nos propongamos buscar más de Dios. No dejemos que nadie influya en nuestra fe que está puesta en Jesús. No creamos en un falso evangelio, porque si nos dejamos convencer y nos apartamos de Dios, estamos apostatando de Dios. Y ese es el único pecado que Jesús no nos va a perdonar. Termino con este texto bíblico. Dice Hebreos 10:39 y subráyelo en su Biblia. Porque nosotros, dígalo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esta iglesia no sea de la que retrocede para perdición, sino de la que tiene fe para perseverar su alma. Que en este nuevo año, mis queridos hermanos, sea esa nuestra meta, perseverar en el Señor, mantenernos firmes con Él. Y si usted ha estado alejado del Señor, hoy es el tiempo de volver a Cristo. Y si usted por primera vez escuchó el mensaje de salvación, es el momento en que usted le diga, Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo
en Él como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Gustaría recibir a Cristo en su corazón? Póngase de pie. Mientras la iglesia vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Puede pasar para acá, por favor? Vamos a orar en esta mañana. ¿Cómo se llama usted? Marcia. Señor Jesús, en esta mañana quiero darte gracias por la vida de Marcia, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia ha llegado a ella. Gracias porque ha podido escuchar el mensaje de salvación, Señor. Y el día de hoy te dice, aquí estoy. Dígale, Marcia, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he comprendido que tú viniste a darme vida, a darme vida eterna. Ese es el evangelio en el cual yo debo creer. Perdóname cada pecado que he cometido. Abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y pon mi nombre en el libro de la vida. Y permite que desde hoy puedas tú tomar el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios lo bendiga. Desde hoy, el Señor va a guiar su vida. Sígale a la hermana, va a tener algo que decirle. ¿Y qué hay de usted? Que ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Está desafiado para poder predicar de Cristo? ¿Está desafiado para decirle a Jesús, a decirle a las demás personas que usted tiene a Jesús en su vida? Espero que así sea, porque lo mejor está por venir.